¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso esté en cada uno de ustedes, que cuidemos ese bendito depósito. Si venimos con pecado, póngase a cuentas con Dios, un arrepentimiento genuino, porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita presencia de Dios nos hace entender este lenguaje y que el pecado paga un salario y es la muerte. Por eso es que hay muchos, la mayoría, que se meten a este canal, encuentran por casualidad las prédicas o porque Dios así lo quiso, la ven una o dos ocasiones o 15 o 10 minutos porque les da dolor de cabeza, porque está en chino entender las cosas espirituales. Esos son los deseos de este su siervo, que cuidemos el depósito que nos ha dado Dios para que podamos entender y hacer también estas benditas palabras, estos benditos consejos que son de vida. Son los deseos de este su siervo, bendito hermano y bendita hermana. Le he pedido a Dios, Padre, por medio de Jesucristo, para que me permita en esta ocasión ser un instrumento, viniendo con manos limpias, con corazón limpio delante de Él, para que pueda utilizarme. Y he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan. Señor bendito, le he pedido a mi Padre y al Señor bendito para que los humille, para que los regrese, y tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile. Hermana Piama, seguimos en oración y seguiremos en oración por usted y por su familia y por todos mis hermanos en Cristo Jesús. Siempre le pido, bendito hermano y bendita hermana, la bendita Biblia, la bendita palabra de Dios, hermano, siempre, para constatar que la bendita palabra viene de Dios y no de un servidor suyo. Continuamos con la enseñanza número 20, Salmos 55, 16. Ayer, resumiendo un poquito, veíamos que en esta bendita ley, por medio de este instrumento, pide Dios, pide este hombre, pero las revelaciones de Dios, que todos los que algún día fueron mis hermanos y mis hermanas, mis consiervos y mis consiervas, que partíamos el pan fraternalmente y que traicionaron a Dios, primeramente a Cristo, y también a nosotros, y que se volvieron en contra, por pasarse al otro pueblo, en contra de Cristo, de la cruz, de lo que predicamos, y se volvieron nuestros enemigos. Vimos, por medio de Dios, lo que ya está en la ley y lo que les espera. Eso es lo que vimos ayer. Está bien, bendito hermano y bendita hermana. En el versículo 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me salvará. Sí, en cuanto a este hombre que no había transgredido, que no había traicionado a Dios ni a Cristo, ni tampoco había golpeado el cuerpo de Cristo Jesús, porque el cuerpo de Cristo Jesús se golpea cuando alguien, algún consiervo que estaba bien, fue traidor, cuando un consiervo que estaba dentro de este camino fue traidor por alguna concupiscencia, por algún engaño, y en el momento en que pecó, golpeó al cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Por eso, los que estamos con una conciencia tranquila ante Dios, los que hemos visto el pago que Dios les ha dado, pues es necesario ponerme en silicio, ser pobre de espíritu y con horror decirle: Señor, yo no quiero ese fruto. En cuanto a mí, a Dios clamaré para que no me pase lo que a ellos les pasó.
La bendita palabra nos enseña, bendito pueblo de Dios, que hay muchos que no pudieron con sus concupiscencias, por haber descuidado también alguna de las áreas de las riquezas que Dios nos ha dejado. Una de ellas es la oración, una de las principales por las cuales muchos han mermado. En el tiempo que Dios me ha permitido ser un instrumento, recuerdo hermanos y hermanas que eran consiervos, hermanos y hermanas que estaban en un nivel de crecimiento dado por Dios, de cierta madurez espiritual y podían discernir entre el bien y el mal, dejaron de menguar, empezaron a menguar en la oración, empezaron a disminuir la oración. Y recuerde que aquí lo que hemos visto en Salmos, precisamente, que es un libro con mucho proverbio, con mucho consejo, estamos viendo varones de oración, varones que saben precisamente con quién nos estamos enfrentando, el peligro que tenemos en todo momento, la adversidad que tenemos y sobre todo, mientras estemos en este cuerpo humano, sabemos que estamos con cizaña, sabemos que nos están acechando, sabemos que no nos debemos de descuidar. Estoy hablando de un área que es la oración, pero en ninguna área. Por este varón dice, en cuanto a mí, yo clamaré, yo no descuidaré la oración, clamaré y Jehová me salvará. Porque hemos visto que el que pide, se le da. Hemos visto, ayer veíamos también, ¿verdad? Y hemos estado viendo la misericordia de Dios, ¿para quiénes? Para los mendigos, para los que mendigamos día con día. El adversario sabe que predica, nosotros somos hijos de reyes, no necesitamos nada, estamos llenos, sí, pero hay que pedirle a Dios. Sobre todo las cosas espirituales, porque todos los días hay un adversario que está trabajando, todos los días estoy en el cuerpo, todos los días estoy en una batalla y todos los días, como el primer pueblo, tenía que salir a buscar su maná todos los días. El primer pueblo que fue sacado de Egipto, todos los días tenía que ir a la peña de Oreb a tomar agua todos los días. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Yo no me puedo quedar en la pereza diciendo, ya tengo todas las bendiciones, soy un hijo de rey, y aquí en mi camita y en el mundo me va a llegar todo. No, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, no debemos descuidar ningún área cuando Dios nos ha dado la lucidez y el entendimiento de lo que es estar aquí en el planeta Tierra, en este cuerpo humano, y lo que necesitamos todos los días. Por eso clamaré y Él me salvará. Clamaré. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la oración. La oración es día y noche. La oración es meditar día y noche. La oración, como dice en Josué, ¿verdad? Pidan, mediten día y noche. Sin cesar, dice también en el Nuevo Testamento, orar sin cesar. Dice, en cuanto a mí a Dios clamaré, Jehová me salvará. Versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Aquí estamos fortaleciendo ya lo que le acabo de, más bien lo que Dios me está permitiendo predicar. Bendito hermano y bendita hermana. Fíjese bien, tarde, mañana y mediodía. Tarde, mañana y mediodía. Y yo le voy a decir una cosa, La oración no es de 5 ni de 10 minutos en la mañana, otros 5 y 10 minutos al mediodía y otros 5 y 10 minutos en la tarde. No, bendito hermano y bendita hermana. La verdadera oración, lo que nos fortalece. Recuerde, yo siempre le voy a poner de ejemplo al camino, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino y el ejemplo. El que ha leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, usted sabe que Cristo Jesús se levantaba antes del alba a orar y se fortalecía en el Señor. Y antes de dormir, también oraba. Entonces,
Así nos los deja dicho y nos aconseja Dios, porque recordemos que la primer bienaventuranza es bienaventurado el pobre de espíritu. Y vamos a suponer que yo estoy en un lugar muy pobre, en África, donde hay mucha hambre, pero yo tengo 200 huertos de fruta, otros 200 huertos de grano, y soy millonario. Y viene gente a pedirme en la mañana y a suplicarme que les dé. Y yo soy bondadoso. Son ejemplos, son parábolas. Yo soy bueno. Y la gente que viene a pedirme, le doy. La gente que no viene a pedirme, pues no salgo yo para darles, ¿verdad? Y ellos van y desayunan, llevan a su casa y vienen al mediodía y claman y me tocan y vuelven a pedir y se les termina y en la noche vuelven a tener hambre y vuelven a pedir. Se les enfrenta a cualquier situación de una enfermedad, a un hijo, a una pareja, y vienen y me claman y me dicen, no tengo para medicamento, no te... Ejemplos, porque aquí estamos hablando de lo espiritual, ¿sí? No tengo medicamento para mi hijo, se me está muriendo, se le da, se le pone un doctor, viene, no tengo agua, deme, pero los que no vienen, pues yo ni los conozco, ni sé, o sea, aquí yo les he dicho, los que vengan se les va a dar. Así que nosotros, las bendiciones de Dios que provienen del tercer cielo, nada más, no de ni un apóstol, ni de un pastor, ni de un profeta, nadie le puede dar las bendiciones que solamente Dios y su Hijo dan, vienen del tercer cielo, vienen de allá arriba. Y para ello, personalmente, cada uno debe de estar pidiendo día con día todo lo que necesitamos, la luz, el entendimiento, la diestra, la protección, el amparo, la bendición para los demás. O sea, todos los días debemos de estar clamando. Entonces, ¿qué me da a entender en este capítulo 55 de Salmos, que desde ayer venimos enseñando? Que los que eran mis hermanos, los que eran mis consiervos y se volvieron anticristos, o sea, contra Cristo, descuidaron la oración, según el contexto de este versículo. Descuidaron la oración. Y sí, Dios es veraz, porque yo ya no creo, sí tuve fe en un principio y creí en lo que Dios me dijo, pero después Dios me lo permitió ver. Ya le he dado testimonio yo de cuántos ex hermanos y ex hermanas que fueron maduramente levantados por Dios. ¿Cómo? Fueron arrebatados por la corriente, por Satanás, por haber perdido la pobreza de espíritu y por haberle dejado de pedir a Dios todos los días sus misericordias. Entonces, aquí estamos hablando tarde, mañana y mediodía. Fanatismo, legalista, pues bueno, todos los que se atrevan a contender contra Dios, pues tienen su merecido. Dice, y él oirá mi voz. ¿Sí? Dice en el 18, él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Ahora fíjense bien, fíjense, pongamos atención. Él redimirá. La palabra redimir es rescatar. Redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. ¿Cuál es la guerra? Mire, quiero ser un poquito explícito en cada versículo, la batalla que tenemos. ¿Por qué Jehová de los ejércitos? Porque espiritualmente estamos en una guerra que es verdad. Bueno, la bendita palabra nos enseña que mientras estemos en este cuerpo humano, aunque no militamos en este cuerpo humano, y los que somos seres espirituales y hemos recibido la presencia de Dios, tenemos una batalla, porque mi cuerpo humano, mi carne, así descrita en la bendita palabra,
desea, codicia, envidia las cosas del mundo. Desea, por naturaleza. Lo dice en 1 Corintios capítulo 1, 2, así lo dice, que por naturaleza el hombre natural, que así también lo describe Dios cuando no tenemos el Espíritu Santo, ya sea de carne o natural, que el hombre natural por naturaleza busca las cosas de aquí abajo. Ahora bien, por eso, bendito hermano y bendita hermana, el primer pacto en carne, porque Dios nos deja y nos ilustra con estas benditas palabras vivas de historia que están vivas, como el primer pueblo en carne no pudo ser perfecto, no pudo, se inclinó a los dioses, a los ídolos, a las cosas de aquí abajo, mas no los que tenían el Espíritu, como David, como ciertos ungidos de Dios. Ahora, una vez que Dios nos ve, nos enseña en el primer pacto que es imposible adorar y alabar a Dios conforme a sus mandamientos sin Dios, entonces viene nuestro Señor Jesucristo y nos da por fe el fuego que es más poderoso, que consume los deseos de mi carne. Y aquí entra la fe. Y aquí entra también el cuidar ese bendito depósito, sabiendo que cualquier transgresión al mandamiento se me sale el Espíritu Santo. Ahora, mientras esté Dios conmigo, hay una batalla, hay una guerra en mí. Le explico también, y usted me va a entender si es que está en la verdad. Anteriormente, como católico, a mí nadie me molestaba. Nadie me molestaba. Amigos, compadres, ateos, que tenían otras religiones, que nadie me molestaba. Yo vivía a gusto y nada más tenía, bueno, a gusto entre comillas, y nada más tenía y conocía una sola voz, que era la sabiduría que había recibido de mis padres, y no tenía otra voz que me dijera lo contrario a mis creencias y a los caminos que yo tenía. Ahora bien, cuando escuché esa voz que me dijo, arrepiéntete porque se ha acercado el reino de los cielos y te he venido a escoger para que conozcas la verdad, y por fe yo entré y usted entró en este camino conforme al verdadero evangelio, si es que tuvimos la bendición de que se nos predicara la verdad y entramos, entonces tuve acceso a una voz que no conocía y tuve acceso a un rey que no era mi rey, llamado Cristo. Entonces, la otra voz que yo tenía, Dios lo permitió, siguió hablándome por multiforme formas, por flechas incendiarias, que así se llama en la Biblia, que son pensamientos, que uno piensa que son pensamientos suyos y no lo son, por medio del mundo, por medio ahora sí de otras religiones. Qué casualidad, ¿no? Ahora que soy cristiano, tengo ataques cuanto antes no los tenía. Y sobre todo, por medio de los que se disfrazan de ángeles de luz, que transgredieron la ley de Dios y se convirtieron en oposición a Cristo Jesús. Entonces, tuve voces y voces contrarias a lo que Cristo Jesús o a lo que me enseña la palabra, que es la cruz, que es este camino, y empezó una batalla, empezó una guerra. Y una batalla, digo, y una guerra, porque precisamente Dios nos dice que con simbolismos, que la sabiduría de Satanás es una espada y la sabiduría de Dios es una espada. Y ahí precisamente cuando Dios no nos desampara y empieza a poner la palabra en un corazón crédulo, en un corazón que ora, en un corazón que clama, en un corazón que teme, en un corazón que únicamente se deja guiar mediante la palabra y que no se deja engañar tan fácilmente. Entonces Dios, ahí está la oración, entonces Dios lo prospera,
Ahora, la guerra también viene por los que me rodean. Como dice aquí, mire, dice, en cuanto a mi Dios, clamaré, tarde y mañana Él me redimirá en paz mi alma, aunque contra mí fuese bien. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Ahí está. Esta palabra, bendito hermano y bendita hermana, es clave. Porque precisamente a mí me trataron de engañar diciendo, fíjate, ¿cuántos predican lo que tú predicas? ¿Cuántos hacen lo que tú haces legalista? ¿Cuántos? Ve, voltea a ver, la mayoría de los cristianos, tú eres el que estás mal, despierta, me decían. Y fíjese lo que está profetizando aquí, bendito hermano y bendita hermana, o sea, son muchos, muchos, así como contra Cristo fueron la mayoría, así contra como Pablo lo rodeaban, así como nos ha dejado la bendita palabra que la puerta ancha es espaciosa y muchos, muchos son los que entran por ella y la puerta angosta son pocos los que se esfuerzan. Así nos ha dicho Dios que siempre va a ser un rebaño pequeño, pero que no temamos. No temas, rebaño pequeño, no temas lo que vas a padecer. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, otra versículo más para fortalecer lo de la apostasía, para fortalecer que la mayoría, no lo digo yo, lo dice Dios, de los que se dicen ser cristianos, buscan nuestras vidas, buscan decirnos y hacen guerra y vienen con la sabiduría del adversario, como lo hemos visto, y tratan de bajarnos. Acuérdense que hemos visto en oración, Señor, defiéndeme, Señor, ampárame, Señor, guárdame, porque son muchos. Aunque contra mí haya muchos. Dios dice, y recordemos que aquí estamos hablando de un justo, de alguien que guarda la palabra. ¿Por qué tenía muchos en su contra? Porque Dios nos revela. En verdad, bendito hermano y bendita hermana, yo se lo digo de todo corazón. Cuando a mí me llegó a pasar la prueba, la apostasía, y empecé a darme cuenta que en el verdadero camino de Dios son pocos los que logran mantenerse firmes por la fe, por la oración, por lo que hemos visto. De cierta manera me dio una paz y una tranquilidad, porque yo estuve a punto de perder la guerra y de decir si es cierto, es yo, la mayoría, creo que soy el único que está en esta locura de la cruz. Pero Dios no desampara, Dios me fortaleció y me ratificó su bendita palabra, el bendito camino, lo cual yo le doy gracias, porque Dios no desampara al que clama, al que busca, al que pide. Entonces, sí es muy importante. Recuerde también, ¿verdad? Muchos son los que buscan mi vida, Señor. Recuerde, los que hemos dado un seguimiento. ¿Se acuerda qué dice en Proverbios capítulo 31? Los que no lo saben, le voy a decir. Profetiza también. Una iglesia virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? ¿Quién la encontrará? Sobrepasa la estima. Y ahí empieza a ver el fruto. En Proverbios 31, el fruto que debe tener una iglesia. Claro, ese proverbio viene con simbolismos, pero dice, ¿quién la hallará en estos tiempos? Entonces, aunque contra mí haya muchos, dice en el 19, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Ahora, Dios oirá mi oración. Entonces, ¿cuál es la oración? Al ver que consiervos míos, a ver que hermanos míos
transgredieron el pacto, porque eso es lo que vimos ayer en este capítulo, y se volvieron contra. Se volvieron, como dice en primera de Juan, de los anticristos. Habrán escuchado, así dice Juan, habrán escuchado que viene el anticristo. Mas yo les digo que ya es la última hora, porque han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, anticristo contra Cristo, contra la unción de Cristo Jesús. Anticristo. Ahora, o soy de Cristo o soy contra Cristo. Estos, cuando dice salieron de nosotros, es que llegamos a sus vidas a predicarles la verdad, creyeron en su momento. Recuerde, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entraron, se deleitaron, se gozaron, pero llegó un momento en que por falta de la oración o por falta de cualquier otro mandamiento y fueron engañados o le dieron de comer a su carne, se volvieron sin la unción. Y el que no tiene la unción, como dijo Cristo, el que no es conmigo es contra mí. Y siendo con Cristo es tener la unción. Ahora, pierden la unción, bíblicamente el pecado paga un salario y es que Dios los entregue a la inmundicia, al otro poder. Entonces, si a mí, en vez de tener el Espíritu Santo, me entran demonios, pues ahí está el enemigo de Dios. Ahí está, ellos están en contra de Cristo. Recuerde, nosotros nada más somos instrumentos, únicamente. Por eso este varón, al haber exhortado, al haber amonestado a un hermano o a una hermana para que se volviera y empezaron a practicar el pecado y ya no quisieron, como lo dice en 1 Juan, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10, que el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice literalmente. El que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero al que se deja exhortar, al que se deja amonestar. Ahora, aquí está hablando de consiervos, que fueron mis hermanos, que fueron mi familia, pero que amaron más las tinieblas. Y mire lo que dice entonces. Dios oirá y los quebrantará luego. Ahora, ayer veíamos, bendito hermano, por qué ese amor se convierte en aborrecimiento. ¿Por qué ese amor que yo tenía con mis hermanos? Le estoy pidiendo a Dios, quebrántalos. Porque ya no puedo tener una comunión con ellos por más que quiera. Porque se volvieron mis enemigos. O sea, es imposible. Ya no hay una comunión con Belial y con Cristo. Ya no hay una comunión, las tinieblas con la luz. Entonces, si yo creo, yo me digo, Señor, quítamelos, porque estoy en peligro. Yo le explico también para que podamos entender más profundamente. Yo soy padre, tengo 5 hijos, 3 jovencitas y 2 jovencitos. Un jovencito ya tiene 18 años, el otro tiene 16, mis hijas tienen 14, una 12 y la otra 13. Y hay un hijo que se empezó a dedicar al vicio, al vino, lo metí a Oceánica, traté con él por 1 año y medio, 2 años, y no quiso superarse, sino que amó a la vagancia. Entonces, ya lo acusaron de violar y ya trató de violar a mis hijas y las golpeó, pero las traté de salvar, las pude salvar a tiempo. Ya trató de matar a su hermano, y ya no puedo hacer nada. ¿Qué cree que voy a hacer como padre? ¿Qué cree que voy a hacer? Con todo el dolor de mi alma, lo voy a meter a la cárcel para que no sea un peligro nada más para los que amo, sino para la sociedad.
De igual manera, también, un hermano que yo amé, una familia que yo amé, y cuando vi que empezaron a pecar y se empezaron a volver en contra de lo que predicaba y en contra de los hermanos y las hermanas que estábamos bien y que se le exhortó, se le amonestó, que tuvo su oportunidad y aún así no quiso. Quebrántalos, Señor, hazlos a un lado, protégenos. Entonces, así como las jovencitas de 12, 13 van con su papá y dicen, papá, protégenos, por favor, quítalo de aquí, hazlo a un lado, quebrántalo, para poder profundizar. Por eso pongo parábolas, ejemplos, para poder entender, porque a mí me han atacado mucho. Ay, el hermano odia, todos somos hermanos, Cristo Jesús vino por pecadores, y así se han burlado de mí. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? El que tiene razonamiento, el que cree, el que no ha sido destituido de la gloria de Dios, se da cuenta del peligro. Por eso vemos que nos conviene pedir. Dice, Dios oirá mi oración y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad. Dios, el alfa y el omega. Fíjate bien, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Ahí está. Ahí está, por cuanto no cambian, es que tuvieron el amor de Dios, el amor de la iglesia, el amor de la familia, de hermanos, para rogar, para llorarles, para suplicarles, pero no cambiaron, ni temen a Dios. Y sí, efectivamente hemos visto también el temer. El temer es el que conoce a Dios, el que cree. Hay dos maneras de temer, se las voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana. Las dos. Mire, el camino del llamamiento celestial, cuando empezamos como discípulos, como bebés o como niños espirituales, todo va a ser por fe, todo va a ser sin ver. Ahora, desde que soy discípulo, a mí mi representante y mi pastor, cuando hubo uno de estos elementos que transgredió el pacto y que no quiso, y que yo diga, ay no, yo era mi hermano, yo lo quiero mucho, no, y todavía yo no alcanzo a ver, porque soy un niño espiritual y Dios todavía no me ha permitido ver, entonces viene la fe de creerle a Dios lo que dice en la palabra y lo que me dice un verdadero representante. Porque muchos que también estuvieron aquí algún día, que los traté de proteger contra estos lobos o contra estos anticristos, los engañaron diciendo que Cristo Jesús había venido por pecadores, que eso no era, que este no era el camino, que dónde estaba el amor de Dios, que cuál era el amor, y fueron incrédulos. Bueno, yo como discípulo creí, y cuando se me daba una orden con la palabra de Dios, y yo leía, y decía, pues sí está aquí, y creía, bueno, ahora, después, empecé por fe, después que tuve un crecimiento por la misericordia de Dios, después empecé a ver, y Dios me permitió ver el fruto en lo que se convertían, porque como yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, yo conocí hermanos que tenían sus rostros llenos de luz, de paz, que tenían un fruto del Espíritu Santo de amor, que no codiciaban, que no envidiaban, que hablaban y lloraban y predicaban la verdad. Y después, cuando fueron necios, me horroricé al ver el fruto que tenían. Me horroricé al ver cómo Dios les había quitado toda la bendita palabra que habían tenido de comprensión en su corazón. Me espanté al ver sus rostros ya endurecidos. Me espanté al ver cómo llegaban
a la congregación a secretear y a tratar de convencer a hermanos que estaban en la verdad para predicarles lo contrario. Me espanté. Entonces me vino más temor. Primero por fe, porque Dios me dijo, ¿sabes qué? Mi desobediencia y el no creer es muerte. Y yo soy un Dios de ira. Yo sin verlo primero, lo creí. Pero después tuve el privilegio de que Dios me lo mostró y que yo le doy gracias por haberme mostrado, porque más temor tengo. Gracias a esa riqueza que Dios me mostró. Bien, entonces dice, por cuanto no cambian ni temen. Ellos ya no tienen ese fruto, ya no cambiaron y por consecuencia no temen ya, porque ya tienen un corazón endurecido, no temen, ya son incrédulos a la ira, no temieron a Dios. Dice en el versículo 20, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Otra vez, aquí está lo que le acabo de decir, aquí estamos confirmando, bendito hermano y bendita hermana, la parábola que le acabo de poner de un hijo que pues quiere matar, quiere violar a mis demás hijos. Fíjese bien, aquí está el fruto de ellos. Extendió el inicuo es cuando transgredieron la ley de Dios y en lo que se volvieron. Aquí está lo que yo siempre le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, no yo, sino Dios. Aquí está, fíjese bien, el no pecar es tener la imagen de Dios. La imagen de Dios es amor, es bondad. Yo peco, me convierto en la imagen del diablo, muerte, angustiador, asesino. Entonces, uno decide, a mí esta bendita palabra no son fábulas. Por eso dice el que crea, el que crea, el que crea, porque muchos se ríen y muchos dudan que una persona que tiene la imagen de Dios, en un abrir y cerrar de ojos Dios lo puede convertir en monstruo. Otra vez, en un abrir y cerrar de ojos, porque así lo dice en Pedro, en las epístolas de Pedro, que a esto les viene de extrusión repentina. No se dan cuenta que en menos de un segundo salió Dios y en menos de otro segundo les entró y Dios permitió y los entregó a ira y le entraron demonios, no se dan cuenta. Ahora, aquí estamos viendo entonces que un inicuo, una persona que no temió, una persona que no cambió, una persona que amó las tinieblas, la carne, ¿en qué se convierte? Por eso dice, extendió el inicuo sus manos, aquí está el trabajo. Recuerde que las manos representan trabajo y que Satanás trabaja con los demonios para destruir. Dice, contra, aquí está bien, contra los que estaban en paz con él, con ese hermano o con esa hermana. Así como le puse la parábola, este hijo drogadicto 2 años antes amaba a sus hermanas, las defendía, las cuidaba como mayor, igual a su hermano, le aconsejaba, era un ejemplo. Pero después trató de extender sus manos contra sus hermanos con los que estuvo en paz. Recuerde el contexto, Salmo 55. Y yo le decía ayer, y se lo vuelvo a repetir, Cristo Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo. Cristo Jesús le dolía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, cuántas veces quise reunirte como la gallinita reúne a sus pollitos y no quisiste. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, como ayer se lo decía, que es un dolor horrible, pero que luego ese dolor cuando no cambiaron, cuando no temieron a Dios, se vuelve en quebrántalos. Protégenos, Señor, échalos, regrésalos. Dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Sí, claro.
este fruto únicamente puede venir, esta conversión a volverme un monstruo, únicamente puede venir porque violé el pacto de Cristo, el pacto de Dios. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros, los que fuimos llamados y sacados del mundo, tenemos un pacto y fue por una condición. Tenemos un contrato por fe de lo que Dios nos pide. Y el pacto es la cruz. El pacto es darle mi vida a Dios. El pacto es estar fuera del mundo. Es no tocar nada de lo que me vuelve monstruo. El pacto es guardar todos los mandamientos. El pacto es llegar a amar a Dios. El pacto es ser un instrumento de Dios. Pero, ¿cuántos han violado su pacto? Y aquí está el temor que uno debe tener. Dice en el 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite. Bendito y alabado sea Dios que esté tocando estos versículos que ya anteriormente los habíamos visto en Proverbios, a los que van dando un seguimiento, pero que aquí en Salmos no los había tocado más que en unos 2 salmos anteriores. Pero fíjese bien, ponga atención lo que dice Dios, no yo. Se convierten en ángeles disfrazados de luz, con cara de piedad, con ovejitas, con cara de piedad, y empiezan sus dichos. Son, fíjese bien lo que dice, de su boca son más blandos que la mantequilla. Le voy a decir algo. Cuando se atora algo en la garganta, si usted se come una cucharadita de mantequilla, le ayuda a pasar, resbala. Es como algo que usted quiere meter y en una parte estrecha, si usted le echa aceitito, resbala y entra a presión y entra esa pieza. Ahora, Satanás, su voz, no crea que es, te voy a comer, maldito, dame tu vida. No, no, no. Eso es cuando ya no quisimos. Pero primeramente Satanás, cuando dice la palabra que se disfraza de ángel de luz, es que llegan, a mí me ha tocado, hasta llorando. Es que yo te amo, es que por favor despierta, salte de ahí, hermana, mira, vente para acá está la verdad, te lo suplico. Y esas palabras y esa sabiduría que Satanás trae, resbalan tanto que hasta Eva comió. Y que muchos, porque la palabra comer es cuando uno les hace caso y hacen la acción que ellos piden. Ahora, palabra de Dios, no es palabra mía. Por eso hemos visto a los que han dado un seguimiento aquí en Salmos. Señor, guárdame. Señor, defiéndeme. Señor, me han rodeado. Señor, no me dejes. Señor, sé mi búnker, sé mi fortaleza. Señor, que cuando vengan, saca la espada, Señor. Que no me vayan a arrastrar, que no me vayan a convencer. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, con todo mi amor, yo perdí seres queridos, muy amados, tanto espirituales como de carne. Yo se lo digo, porque aún Satanás ruega y pide por seres muy queridos para que usted deje la cruz. Y aquí está lo que dijo Cristo. El que ame más a madre, a padre, a hermanos, el que ame más a pariente, más que a mí, no es digno de venir en pos de mí. Que Dios nos va a probar y Cristo nos va a probar siempre a ver a quién amamos más. Porque estos que vienen, la palabra que ellos traen es para que pueda tener un ejemplo como la que trajo Satanás por medio de Pedro a Cristo. Ven, Señor, ven. Y lo llevó aparte. Señor, tú no tienes que ir a padecer. Tú eres el Hijo de Dios.
¿Por qué tienes que ir a la cruz? Eres un rey, Señor. No vayas. ¿Qué le dijo Cristo? Apártate, Satanás. Apártate, Satanás. ¿Qué quería Satanás por medio de Pedro? Con lágrimas. Que no cumpliera con el pacto. Y así, bendito hermano y bendita hermana, hay muchísimos ejemplos bíblicos y también muchísimos ejemplos donde nosotros hoy podemos dar testimonio de cómo se presentan. Por eso es muy importante, cualquiera que peque, que usted le consta que peque dentro de una congregación, cuidado con él. Si ya fue exhortado, si ya fue amonestado, van a venir con cara de piedad y ya son utilizados por Satanás. Se disfrazan de ángeles de luz. Dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero fíjense, pero guerra hay en su corazón. Guerra. ¿Cuál es guerra? En la guerra uno busca matar. En la guerra no sale uno a hacer cosquillitas ni a hacerle piojito al adversario. En la guerra uno mata. Ahora, en su corazón lo único que hay es bajarlo de la cruz. Es matarlo. Es separarlo. Ese es el trabajo de Satanás. Y aquí estamos entonces concordando y fortaleciendo cómo se vuelven instrumentos del diablo. Los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don y recayeron. Dice, suaviza sus palabras más que el aceite. Otra vez, suaviza. Ya le dije, ya le puse ejemplo. Por favor, a mí me lo trataron de hacer. A muchas ovejitas aquí con lágrimas. Sí, quiero darle yo, ya se lo he dicho algunas otras veces, pero quiero darle un testimonio, bendito hermano y bendita hermana, sobre esto. Hace algunos años tenía yo un ministerio en el estado de Hidalgo, viviendo yo aquí en la Ciudad de México. Dios me permitía ir 3 o 4 veces a la semana todo el día a llevarles palabra. Tenía yo ya 4 años yendo. Habían ya hermanos y hermanas que tenían un crecimiento espiritual. Un consiervo que tenía una estatura espiritual y que transgredió la ley de Dios y se volvió un inicuo, llegó allá a contradecir lo que Dios les había dicho con lágrimas. Y como en ese lugar era gente pobre, era gente que tenía casitas de lámina, de cartón, el piso de tierra, no tenían baño, tenían fosa séptica. La mayoría empezó a llorar y decir, el Dios que yo predico no es un Dios que te quiera ver así. ¿Cómo es posible que en estos años, que ese que viene a darles la palabra y ustedes estén de esta manera y ustedes estén así? Y empezó a llorar y empezó a decirles. Lamentablemente, como testimonio se lo doy, más de 30 hermanos lo siguieron y únicamente quedaron 4 hermanos que no se dejaron engañar y que no comieron esa palabra blanca ni les resbaló como aceite. 4. Hasta la fecha, Dios no los perdonó. ¿Por qué? Porque tuvieron un crecimiento, porque tuvieron un entendimiento y porque transgredieron el pacto, violaron el pacto de Dios. Quiero decirle también como testimonio delante de Dios, que Dios me castigue si le invento algo. Porque yo no estoy inventando algo para sacarle dinero, para pedir diezmo, no. Aquí está la verdad. Estuvo más o menos como 6 o 7 meses. Porque ahora sí que ellos ya no quisieron. Yo fui por las mesas, por las sillas que había llevado.
una de las hermanas me dijo, aquí está mi casa, la pongo, de las que no se fue. Nosotros seguimos la obra en el Carmen todavía. Empezamos con 4, volvió a crecer después la congregación. Pero allá me enteré, como estábamos en el mismo, ahora sí que pueblito, que a los 7 meses más o menos, empezó a decir, vamos a poner una caja de ahorro, vamos a empezar, por favor, hagan un esfuerzo, vamos a empezarnos a ayudar mutuamente. Y empezó a pedir dinero, y dinero, y dinero. Empezó de hecho a decir, ¿sabe qué, hermano y hermana? Vamos a ayudar a la hermana, ahorita usted embarquese en su trabajo, pide un préstamo, y eran albañiles, era gente pobre. Y cuando tuvo, se peló con todo el dinero de ellos y los dejó peor que como estaban. Y de ahí les vino una situación desagradable sin Dios. Digo, pudieron prosperar porque yo de luego vi que tenían un carrito, que tenían un tinaco, porque Dios le da al impío. Bendito hermano y bendita hermana. Pero este representante que llegó, a eso fue, porque no era de aquí, de México. Bueno, entonces dice, los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, y esto es, son astutos, preparan temas para torcer las escrituras. Y la palabra suavizar, imagínense, vamos a ver la comparativa. Cristo Jesús vino como quien tenía autoridad y dijo muy claramente, el que no toma su cruz y me sigue todos los días no puede ser mi discípulo. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede seguirme. Ah, tú eres esta palabra, dijeron muchos. Tú eres esta palabra, vámonos a un lugar donde encontremos, ya chiquito, no te preocupes, Dios te va a dar todo, eres hijo del rey, Él te va a sanar, Él te va a bendecir. Ah, sí, pues ahí está una palabra suave. No de ley, no de autoridad, no de verdad. Entonces, suavizan sus palabras. Y no le digas que es pecador. Y cállate, consiéntemelo. Dile que Dios vino por pecadores, que Cristo Jesús vino por pecadores. Y suavizan sus palabras. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas, fíjese bien, esas palabras suaves, esas palabras que aparentemente parecen de amor, esas palabras que aparentemente parecen de consuelo, son espadas desnudas. ¿Qué son espadas desnudas? Es un arma que da Satanás que desnuda y quita el Espíritu Santo. Porque el pecado paga un salario y es quedarme desnudo. Siempre Dios habla con simbolismos. La túnica, la ropa con la cual Dios me vistió por el pecado fue mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora esa espada que es la sabiduría de Satanás y que es una sabiduría que ha engañado a muchos, como dice en San Mateo de estos últimos tiempos, que aún los escogidos, si fuera necesario, serían engañados, aún los escogidos. Entonces, ¿es en lo que se convierten los que alguna ocasión tuvieron un crecimiento? ¿Los que alguna ocasión fueron consiervos míos? ¿Los que alguna ocasión gustaron del don celestial? Es en lo que se convierten. Porque como conocieron la palabra, como conocieron la Biblia, ahora la van a torcer. Y saben, muchos saben manejar, muchos saben abrir la Biblia, muchos saben dónde están las epístolas, los libros. Pero, tuercen y se vuelven espada de Satanás. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, este hombre dice, quebrántalo, Señor, apártalo, Señor, de nuestras vidas. Dice en el 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahora, Cristo Jesús dijo, déjenme sus cargas. Mi yugo es fácil y ligero. ¿De qué cargas se está hablando? Bueno, el afán, los ídolos,
Lo que estos llegan y me dicen, vente para acá, aquí no vas a llevar la cruz, mira, aquí no vas a llevar esto, aquí no es una carga. Quiero decirle que para muchos el camino de Dios es una carga. Son caminos difíciles. Ayer me decía un tío mío, cuando yo le decía, ¿sabes qué, tío? Me llaman fanático. Hay mucha oposición, pero nosotros seguimos alabando a Dios. Y me dijo, los caminos del Señor son difíciles. Y le dije, no, no son difíciles. Porque Dios no escatimó a su propio Hijo para luego pedirme cosas difíciles. Lo difícil es dejar lo que Dios me dice que deje y hacer los mandamientos que no conocía. Y eso se llama falta de fe. Como lo dice en el Nuevo Testamento. Así lo dice literalmente. En una de las epístolas de Juan. Dice, y nadie diga que sus mandamientos son una carga. Nadie. O son gravosos. Nadie diga que sus mandamientos son gravosos. Nadie. Porque aquí entra precisamente, bendito hermano y bendita hermana, el poder y la fe del Espíritu Santo. Así que, si a usted le parece difícil, fortalézcase. Y esas cargas que no lo dejan caminar este camino, déjeselas a Dios. Déjeselas a Cristo, orando. Recordemos que el que pide, encuentra. Eso dice, fíjese bien, echa sobre Jehová tu carga, tus pecados, porque el pecado es una carga. Cristo Jesús vino a quitarnos esa carga. Ya no peque, hermano y hermana, porque el pecado es una carga horrible. Cristo Jesús nos vino a perdonar. Él dijo, yo vine a cargar con el pecado de los que se arrepienten. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Cuando tú le pidas perdón, entonces vas a caminar ligeramente, sin peso, y Él te apacentará. Él te dará el maná. Él te dará revelación. Él no te abandonará, te sustentará. Y no dejará para siempre caído al justo. Por eso, este varón, ¿qué pedía? Señor, se han amontonado. Son muchos. Entonces, yo puedo tropezar. Porque la palabra caída es regresar abajo. Estar en el mundo. Pero, si con la bendita palabra de Dios, o por medio de un justo, de un hermano, me exhorta, porque ya está viendo que también, si usted está viendo y es uno de los que ha pecado, está viendo que también Dios nos ama, con su bendita palabra, para despertar, para amonestar, para corregir. Ahora, si yo le dejo mis cargas y estaba caído y me arrepiento, vuelvo a ser justo. Se me perdonan otra vez mis pecados. Y Dios, por eso dice, déjale tus cargas. Y no desampara al caído, ni lo deja caído al justo. Dice, mas tú, oh Jehová, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Y aquí está, bendito hermano, ¿verdad? Mas tú, oh Jehová, al justo no lo dejarás caído, no, pero al que se le exhortó, al que se le dijo, y al que no quiere, al que violó tu pacto, al que no te temió, al que no te puso delante de él, tú, bendito Padre, los vas a permitir que desciendan al pozo de perdición. ¿Cuál es el pozo? Mire, los abismos es donde está el trono de Satanás. Y bíblicamente el trono de Satanás es el mundo. Ahí está la cautividad. Ahí está la cárcel de Satanás.
También le pongo un ejemplo y una parábola. Un grillo, un mosquito, una mosca, que llegan a caer en una telaraña bien hecha, una telaraña grande, lucha y lucha y lucha y cada vez se va enredando más en la telaraña, hasta que llega la araña y se la come. De igual manera, los que fueron exhortados, los que fueron amonestados, los que no creyeron en Jehová, este es un pago que Dios les da. Los regresa al mundo y no hay poder. No hay poder, porque el único que tiene la llave del Sheol, el único que tiene la llave del Hades, de esa prisión, se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, según Apocalipsis. Es Cristo Jesús. Pero cuando Dios y Cristo Jesús echan cerrojo y los deja en el mundo, por más que traten, por más que pidan, por más que supliquen, tuvieron oportunidad, como dice en Hebreos capítulo 6, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, es imposible, así lo dice literalmente, imposible que sean renovados nuevamente para arrepentimiento. Ya no se puede. Por eso, mas tú los harás, mas tú, no soy yo no los maldigo, es Dios. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios, los que se dedicaron a matar a sus hermanitas, a violarlas, a matar a sus hermanos, a los que antes predicaban paz, a los que antes estábamos con nosotros, pero se dedicaron a tratar de asesinar, hombres sanguinarios y engañadores. Recuerde, su lengua es como mantequilla, sus dichos son como mantequilla, como aceite, no, que engañan para que se separen de la cruz, engañadores. No llegarán a la mitad de sus días, no van a ser eternos. Fueron eternos, porque en el momento que nos bautizamos, en ese momento yo fui eterno, pero ¿sabe qué? Se me quitó la eternidad. Pero Señor, yo en ti confiaré, como terminando este salmo. Señor, a mí no me engañarán. Señor, a mí con sus palabras blandas, con su aceite y con su engaño, a mí, Señor, no me engañarán. Yo confiaré en lo que dice tu bendita palabra. Yo confiaré en lo que está aquí. Alabado sea Dios. Bendito y bendita hermana, hemos terminado el Salmos 55. Muy profundo, un salmo que tiene mucha sabiduría. Sobre todo recuerde que estamos nosotros siempre aprendiendo que la Biblia es profética, que todo esto está aconteciendo el día de hoy, que era una sombra de lo que iba a venir. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra haya sido de provecho para su espíritu. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hemos terminado, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 61. Gracias, un abrazo y el beso fraternal. Amén.